Parte 2 de nuestra serie Diferente. Quiero comenzar, y mientras estaba estudiando escribí esto, pues quiero compartir esto con ustedes para prepararlos para la enseñanza de hoy. Yo no tengo la autoridad para decirle a usted qué es lo que usted debe hacer. Yo simplemente tengo el llamado y tengo la responsabilidad de decirte a ti la verdad, de mostrarte la verdad. Ya después lo que tú hagas con esa verdad está en tus manos. Y como Pilato acabo de limpiarme la mano. Bueno. ¿Qué es la verdad que vamos a ver en el día de hoy? Y le digo, va a ser un tema directo, impactante y quizás para algunos de nosotros un poquito raro. Estoy dejando saberles de mano. Pero la verdad que vamos a ver en el día de hoy es porque nuestra fe es diferente, tenemos valores diferentes a una cultura impía. Y quiero comenzar con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, aunque nuestra enseñanza es en el libro de Primera de Pedro, quiero comenzar con esto como introducción. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Cuando dice tribulaciones, significa necesidades, que es lo que está diciendo él. Y guardarse sin mancha del mundo. Leí esto una vez. Decía, el cristianismo verdadero se refleja en formas simples y prácticas. Me encanta eso. El evangelio, el verdadero cristianismo se refleja en formas simples y prácticas. Y es lo que nos enseña el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Simple. Ayudar al necesitado y mantenernos apartados de la corrupción del mundo. Hermanos, como cristianos no somos llamados a encerrarnos en un cuarto. No salga de aquí hoy y vaya a hacer su cuarto para separarse de la corrupción del mundo. No es lo que la Biblia nos enseña. En realidad lo que sabemos es que el cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. Parte 1 de esta serie, mi hogar no es este mundo, mi casa no es este mundo. Pero la Biblia también nos enseña que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero tenemos que mantenernos sin mancha. Tu mente y tu corazón tiene que ser diferente a la mente y el corazón del mundo. Tú tienes que ser diferente a la cultura que te rodea. Tus valores tienen que ser diferentes. El pastor David Platt escribió un libro titulado Contracultura. Si no lo ha leído, se lo recomiendo, increíble. Y él dice en el libro, es imposible ser un seguidor de Cristo mientras negamos, ignoramos, desacreditamos y dudamos las palabras de Cristo. Es imposible yo llamarme seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, en otras palabras, cristiano, si yo niego, ignoro, desacredito y dudo las palabras de Cristo para mi vida. Yo temo, hermanos, que muchos que se llaman cristianos y quizás algunos sentados aquí en este momento se llaman cristianos y todavía persisten en vivir o tienen opiniones que niegan, ignoran, desacreditan y dudan la Biblia, la palabra de Dios. ¿No es la Biblia la autoridad sobre nuestras vidas? ¿No es la Biblia, la palabra de Dios, la autoridad completa sobre nuestras vidas? Pero hemos llegado al punto donde aceptamos las ideologías de la cultura impía alrededor nuestra. Comprometemos nuestra fe, comprometemos la Biblia, comprometemos la autoridad de la Biblia sobre nuestras vidas, comprometemos el evangelio. ¿Sabe cómo? Viviéndolo parcialmente.
con nuestras acciones de parcialidad, comprometemos nuestra fe, comprometemos la Biblia, comprometemos la autoridad de ella sobre nuestras vidas y comprometemos el Evangelio. Y esto ha venido a ser una práctica común entre el cristianismo de hoy. Puedo darle muchos ejemplos, pero hoy solamente quiero entrar en un solo ejemplo. En el círculo cristiano existe una opinión o una actitud, cualquiera de las dos, contaminada hacia la inmoralidad sexual. Fornicación, adulterio, homosexualidad. Ha venido a ser algo aceptable entre el círculo cristiano. Y esto es solamente un ejemplo que le voy a dar de muchos que puedo darle. Cuando claramente la palabra, la Biblia, nos enseña y lo llama pecado. Quiero mostrarles. En el 2015 hubo un caso delante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este caso se llama Obergefell contra Hodges. La decisión de la Corte en el 2015, la Corte Suprema, la Corte más alta en nuestro país, ellos dijeron que el derecho de matrimonio de las personas del mismo sexo se encuentra en la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, no se puede prohibir. Los matrimonios de este tipo, es lo que dicen ellos, son válidos en todos los estados y se deben celebrar a través del país entero. Un grupo de los jueces de la Corte Suprema escribió su opinión después de este caso, y se lo voy a leer, no lo tengo aquí porque es mucho, pero ponga atención. Y esto fue lo que escribieron ellos como su opinión. Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, porque encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Se oye muy bueno. Al formar una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Así como algunos de los peticionarios en estos casos demuestran, el matrimonio personifica un amor que puede perdurar más allá de la muerte. Wow. Pero añaden ellos en su opinión más adelante, diciendo, su declaración es que respetan el matrimonio, lo respetan tan profundamente que buscan encontrar su relación, su realización para sí mismos. Su esperanza es no ser condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden la misma dignidad a los ojos de la ley y la Constitución les concede ese derecho. Esto fue escrito por jueces de nuestra Corte Suprema en este país en el 2015. Cuando lo leemos así por encimita, suena muy bueno. El matrimonio es ideal, es muy alto en ideales de amor, fidelidad, devoción, sacrificio y familia. Se oye muy bueno, pero no lo es. Esta opinión no es buena. Hay un pastor canadiense, Carey Nieuwhof, en Canadá, ya desde el 2005, hace 10 años antes de esto, ya habían aprobado el matrimonio del mismo sexo. Y este es el consejo que este pastor le da a los pastores y líderes cristianos en los Estados Unidos en el 2015. Él le dice a ellos, ser contracultural generalmente ayuda a la iglesia más que lastimarla. Si lo piensas, independientemente de tu posición teológica, el punto de vista cristiano es contracultural y siempre lo será. Si tus opiniones son culturales, ponga atención, probablemente no estás leyendo las Escrituras con suficiente atención. Yo quiero que miremos los resultados de una encuesta que se hizo unos años atrás aquí en los Estados Unidos a cristianos o personas que se llaman cristianas. De cristianos que están a favor del matrimonio del mismo sexo. Número uno, no entiendo cómo la palabra cristiano y a favor al matrimonio del mismo sexo puedan estar en la misma oración.
Si la palabra de Dios es mi autoridad sobre mi vida, esto debe chocar en contra de mí. Pero anyway, es parte de la encuesta. Dice, de cristianos que están a favor del matrimonio del mismo sexo, mira esto, 83% de ellos oran y estudian las escrituras raras veces. 17% oran y estudian las escrituras por lo menos una vez a la semana. De todos los cristianos que están de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo, 83% de ellos raras veces oran y raras veces estudian las escrituras. De cristianos que están, de acuerdo a la encuesta, de cristianos que están en contra del matrimonio del mismo sexo, 55% de ellos, casi la mitad, oran y estudian las escrituras raras veces. Y 45% de ellos oran y estudian las escrituras por lo menos una vez a la semana. ¿No te molesta esto al leerte yo esto? ¿No te hace sentir esto incómodo? Pero hermanos, este es el cristianismo de hoy. Analfabetos con respecto a la palabra y faltos de oración. Analízate en esta mañana. Estamos dispuestos a hablar en contra del abuso de niños. Estamos dispuestos a hablar en contra del homicidio. Estamos dispuestos a hablar en contra del robo. Pero nos hemos convertido en defensores de la inmoralidad sexual. Con nuestra voz y con nuestras acciones. Simplemente porque es algo que es aceptable en la cultura de hoy. Y quizás usted se ha sentado allí y me dice, pastor, yo soy de los otros que están en contra del matrimonio del mismo sexo. Y quizás es lo que estás diciendo ahora. Pero tú mismo estás invirtiendo tiempo y estás aceptando y tienes un interés en otras cosas que también promueven la inmoralidad sexual. Eso no te quedas atrás. Estás invirtiendo tiempo y estás interesado en programas de televisión que promueven, esa palabra, el adulterio. Piensa en lo que estás viendo. Piensa en lo que estás interesado. Estás interesado en dramatizaciones sexuales en las películas. Estás interesado en imágenes seductivas en la televisión y en Facebook y en Instagram. Y estás muy interesado en la prostitución visual. ¿Sabes lo que es prostitución visual? Es usar el cuerpo de una mujer o de un hombre para promover un producto y tú eres el primero que va y lo compra por el anuncio. Estamos bien con esto, hermanos. Porque nos gusta. Porque es común en la cultura donde vivimos. Pero yo creo que esto es la definición exacta de lo que es hipocresía. Yo creo que esta es la definición de lo que es un cristianismo parcial y lo que es una fe superficial. Y por eso yo necesito que pongas atención. Porque nuestra fe es diferente. Porque tenemos valores diferentes. Porque nuestra fe es diferente. Tenemos valores diferentes en una cultura impía. Mismo David Platt, en el mismo libro, añadió después. Debemos aplicar el evangelio consistentemente, con compasión y valentía. Y esto nos entra en Primera de Pedro, capítulo 1. Solamente hoy vamos a ver 3 versículos, 14, 15 y 16. Se lo voy a leer primero y después voy a dar mis puntos. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda, diga en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Son estos versículos, lo único que quiero tocar son 3 frases. En realidad van a ser 3 puntos muy importantes que vamos a ver en el día de hoy. Punto número 1, frase número 1, cuando Pedro escribe, dice, como hijos obedientes. La Biblia, a través de la Biblia entera, nos habla acerca de ¿qué? De la obediencia. La obediencia es enseñada a través de toda la Biblia. El pastor A.W. Tozer una vez en una de sus enseñanzas dijo, salvación sin obediencia es una imposibilidad contradictoria. Es imposible yo asumir que soy salvo viviendo una vida fuera de la obediencia a Dios. Es imposible.
posible. Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis como en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y mira lo que dice, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Éramos rebeldes, éramos desobedientes, éramos esclavos del pecado, éramos hijos de desobediencia, pero a través de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús somos redimidos. A través del amor y la misericordia de Cristo Jesús venimos a ser, la Biblia nos dice, somos hijos y somos hijas de Dios. Mira lo que dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Pedro le dice a ellos en su carta, como hijos obedientes. Algo interesante que veo aquí, él no le dice, sed hijos obedientes. No es un mandato a ser hijos obedientes. Obediencia, hermanos, se espera del hijo, ¿no es así? Obediencia, hermanos, se espera del cristiano. Y es lo que Pedro le dice a ellos. Yo no estoy diciéndole a ustedes que deben ser, porque ya yo sé, si ustedes son cristianos verdaderos, ya son hijos obedientes. So, mi pregunta para ti en esta mañana, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú un hijo de o una hija de obediencia? Y esas preguntas solamente las podemos contestar con 3 otras preguntas. Y son las preguntas que quiero exponerle a ustedes hoy. ¿A quién pertenezco? ¿A quién le debo lealtad? ¿Y quién tiene la autoridad para que requiera obediencia de mí? Obviamente la respuesta a todas estas 3 preguntas de parte del cristiano, la respuesta es obvia, la respuesta es Dios. Sin duda, en todo aspecto de mi vida, Él es mi Padre. Es lo que debe ser lo obvio en la vida cristiana. Pero es triste, hermano, que para muchos hoy en día la respuesta es diferente. Decimos algo con nuestra boca, pero nuestras vidas reflejan algo totalmente diferente. Porque se nos pregunta a quién pertenecemos y nuestra religión nos dice a Dios, pero nuestras acciones dicen yo pertenezco a mí mismo. Individualismo. ¿A quién le debo lealtad? Nuestra religión los domingos nos dice a Dios, pero nuestras acciones el resto de la semana dicen yo no debo lealtad a nadie y se la doy a quien yo quiera. ¿Quién tiene la autoridad para que requiera obediencia de mí? Nuestra religión los domingos nos dice a Dios. Pero nuestras acciones nos dicen a nadie tiene tal autoridad sobre mí. ¿Sabe qué, hermano? No somos diferentes. El pastor John MacArthur, las palabras de él son: la fe verdadera nunca se ve como pasiva. Siempre es obediente. Porque somos hijos de Dios, nuestros valores son los mismos valores de nuestro Padre. Y porque somos hijos y hijas, tenemos valores diferentes a una cultura impía. Hijos obedientes. La segunda frase que dice Pedro es: no os conforméis. Primera de Pedro 1:14b, B siendo la segunda parte del versículo: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra clave allí es la palabra conforméis. La palabra en griego que se usó, y no sé si lo digo bien, voy a tratar, es suskamateso. Algo así. La palabra literalmente significa formarse uno mismo a otro patrón. Es lo que está diciendo Pedro. Es yo formarme a mí mismo a otro patrón. Y está hablando él con respecto a la mente y el carácter de la persona. La primera vez que yo vi un patrón para hacer ropa fue en casa de mi abuela. Mi abuela le gustaba coser.
tenía una máquina de coser y siempre tenía cosas para coser. Y la primera vez que yo puedo pensar en mi vida que vi un patrón, ¿sabe? Un patrón para hacer una ropa, fue en casa de mi abuela. Porque se tomaba ese patrón para hacer ¿qué? Con la tela se podía formar una camisa, se podía hacer un traje, se podían hacer muchas cosas. De esta misma manera, Pedro le dice a ellos, no sean formados al patrón de los deseos que antes tenían cuando eran ignorantes, le dice él a ellos. Dejen de continuarse ser formados por los deseos que ustedes tenían antes cuando eran, y la palabra que usa él es ignorantes. Ignorantes porque no conocían la verdad. Es lo mismo que le dice Pablo a la iglesia de Éfesos, capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos significa que nos deshagamos, que lo rechacemos, que nos quitemos. Que está viciado conforme a ¿qué? A deseos engañosos. Los deseos de la carne y los deseos del mundo, hermano, son engañosos. Te van a fracasar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos. ¿Ve? Despojaos y vestir del nuevo hombre creado según nosotros. No, creado según Dios. En la justicia y santidad de algo muy importante, de la verdad. Hermanos, Dios es el alfarero. Tú y yo somos simplemente el barro. Y el patrón perfecto, el modelo perfecto es Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que andemos como Él anduvo. Palabras de Pablo a la iglesia en Gálatas, el libro de Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Cristo formado en nosotros. Y el contexto de lo que está hablando él, está hablando completamente y permanente. ¿Usted está escuchando? Que Él se forme en nosotros completamente y permanente. Pero ¿sabe lo que está sucediendo? Es que el Espíritu Santo desea transformarnos. El Espíritu Santo desea renovarnos. El Espíritu Santo desea hacernos diferentes. Él desea completar la obra perfecta con el patrón perfecto que es Cristo Jesús. Pero todavía tú y yo y muchos desean las imperfecciones. Cuando se crea una vasija, la vasija se crea para que sea lisa y perfecta por la parte de afuera. Pero nosotros venimos y deseamos rayar la vasija que Dios está trabajando en nuestros corazones. Y la queremos rayar y queremos hacerles imperfecciones, deseando siendo formados por nuestra vieja manera de vivir. Yo necesito que usted considere esto y se analice con esto que voy a mostrarles. Creo que hay 9 cosas que forman nuestra vida. 4 cosas que forman nuestra vida. Número 1, lo que leemos. Literatura. Para muchos hoy en día quizás no leen libros, no leen magazines, pero sí leen mucho Facebook. Y nuestras mentes son condicionadas por lo que vemos en Facebook, por lo que vemos en Instagram, por lo que leemos allí. Nos pueden poner cualquier tontería y somos formados por eso. Somos formados por lo que vemos, las películas que vemos, los programas que vemos. Somos formados por la música que escuchamos. Somos formados por los placeres en cuales nos deleitamos. Ahí incluye, me deleito en fumar, me deleito en tomar, me deleito en la pornografía.
y no me está haciendo daño ahora, pero dele tiempo y sí va a hacerlo. Somos formados por las ambiciones que entretenemos, los sueños de este mundo y el deseo de hacer y crear tesoros en este mundo. Somos formados por los lugares que visitamos. También somos formados por las palabras que hablamos. Somos formados por las amistades que mantenemos. Y algunos de nosotros tenemos que romper con muchas de estas amistades. Y número 9, somos formados por pensamientos en cuales rumiamos. Y la palabra rumiamos, obviamente no hablo así, pero fue lo que pude encontrar para traducir lo que decía en inglés. Constantemente reflexionamos en estos pensamientos. Y muchos de estos pensamientos son nuestro pasado. Muchos de nosotros todavía vivimos pensando y contemplando en nuestra vida en el pasado. Hermano, ten mucho cuidado, porque somos nuevas criaturas en Cristo, que es el modelo perfecto. Tenemos valores diferentes a una cultura impía. No os conforméis. La tercera frase que usa Pedro es: sed santos. Primera de Pedro 1:15b, la segunda parte, dice él: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El pastor Craig Rochelle, en su enseñanza, dijo: muchas personas equivocadamente creen que el gran llamado de Dios para tu vida es tu felicidad. El gran llamado de Dios para tu vida no es tu felicidad, sino tu santidad. Pero es increíble cómo la doctrina de santidad ha venido a ser una teoría entre el cristianismo de hoy. La doctrina de santidad lo que ha venido a ser es una idea, una fe superficial que lo que prefiere es esto: mundanalidad santificada. Es lo que busca. Un poquito de los dos lados. Y me encantan las palabras del pastor Tozer cuando dice: donde quiera que hay un deterioro de la santidad, hay una prueba de que nunca hubo ningún grado de santidad. ¿Sabe? La palabra santo en su raíz original significa algo distinto de, extraño, misterioso, distinguido, separado, diferente. Es la manera, la única palabra que las personas, los humanos, podían usar para poder explicar quién es Dios en su grandeza, en su pureza, en todo lo demás que lo hace a Él trascendiente sobre toda la humanidad y sobre toda la creación. La única manera que podían ver y quedarse, wow, atónitos de quién es Dios, es con la palabra santo. Para describir que Dios es distinto de todo lo demás creado. De que Dios ya para nosotros es extraño porque es sobre nosotros. Es misterioso porque no lo entendemos. Él es distinguido y separado a todo lo demás que tú y yo conocemos. Él es diferente. Pero Levíticos 19:2, Dios le dice a su pueblo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es lo que Pedro le escribe a la iglesia y le dice: sed santos, sed diferentes en toda forma de vivir, no en algunas partes. La santidad de Dios debe marcar la vida del creyente, hermanos. La santidad de Dios debe marcar la vida del cristiano en todos los aspectos de su vida, en el trabajo, en la casa, en su matrimonio, en sus metas, en todo aspecto de tu vida debe ser marcada por la santidad de Dios. No solamente en tu religión. No sé si usted conoce la historia en el libro de Éxodo. Moisés estuvo
40 días en el monte Sinaí. Y el pueblo no sabía nada de él. Pero cuando Moisés baja del monte, estando con Dios, en la misma presencia de Dios, baja del monte, al pueblo mirarlo a él, todos sabían dónde él había estado. Éxodo 34:30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era ¿qué? Resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Moisés, marcado por la santidad de Dios, era diferente. Resplandecía. ¿Resplandeces tú? ¿Está tu vida marcada por la santidad de Dios? Porque será obvio porque resplandeces. Será obvio porque tu vida es algo distinto de. Será obvio porque eres diferente. Pero es triste porque para muchos hoy en día la respuesta a esta pregunta, ¿está tu vida marcada por la santidad de Dios? La respuesta para muchos es no, y para otros es a veces. Porque somos santos, porque hemos sido llamados a ser santos. Tenemos valores diferentes en un mundo impío, hermanos. El pastor David Platt, en el mismo libro Contracultura, dijo, y quiero ya cerrar con esto, hace dos preguntas muy impactantes y quiero que mediten ellas. ¿Qué tal si el llamado de Cristo para nuestras vidas es no acomodarnos a nuestra cultura? ¿Qué tal si Cristo en nosotros nos obliga a contrarrestar nuestra cultura? ¿Qué tal si ese es el llamado para nosotros? Quiero dejarles con las palabras de Pablo a la iglesia en Filipo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 15 solamente. Y con esto les dejo. Por tanto, amados míos, y esto es para ti hoy, como siempre habéis obedecido. Qué frase tan linda. De que pueda ser esta iglesia reconocida por una iglesia que siempre había obedecido. ¿Qué tal si tú eres visto de esa manera? Como un siervo, como un cristiano, como un creyente, como un discípulo, conocido por su obediencia. No como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, le dice él a ellos, y este es el consejo que le da a ellos, y yo quiero que usted lo tome como consejo para su vida. Le dice él, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, lo que está diciendo él, velen por su salvación con mucho cuidado y con una constante evaluación crítica. Y el mejor lugar para yo analizarme y hacer una evaluación crítica no es el pastor Juan y no es el grupo de comunidad, es la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada a nosotros por el Espíritu Santo. Después en el 13 añade, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No nace de nosotros, porque si naciese de nosotros todavía seríamos rebeldes. Todavía estuviésemos apartados de él. Y todavía nuestra condenación sería una condenación eterna. Pero dice la palabra, le dice contándole a ellos, esto que viene, no viene de ustedes, viene de él. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y lo que me viene a la mente es, Juan, somete tu voluntad a la voluntad de él. Haced todo sin murmuración y contiendas, y esto no tiene nada que ver entre ustedes.
Este versículo siempre se saca de contexto. No tiene nada que ver en relación con hombre, o mujer con mujer, o hermano con hermano. Esto es hacer todo sin murmuración y contienda, cuestionando a Dios. Y a veces no murmuramos con nuestra boca, pero murmuramos con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Y contienda es porque cuestionamos la providencia de Dios sobre nuestra vida y sobre todo el poder de Cristo de poder salvarnos del pecado. Y el 15. Para que seáis, no es para que traten de ser, porque si no hubiese dicho para que traten de ser, sino que dice para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, hijos de obediencia, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, santos, diferentes, apartados. En medio, entre esta generación maligna y perversa, entre medio de ellos, se le dice, en medio de la cual, que van a hacer ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. En una generación, entre una cultura impía, hemos sido llamados a ser diferentes. Hemos sido llamados a ser hijos de obediencia. Hemos sido llamados a cambiar, a conformarnos al patrón de Cristo, despojándonos del viejo hombre, siendo nuevas criaturas, llenas y sometidas al Espíritu Santo, completamente. Y hemos sido llamados hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y tú y yo hemos sido llamados a resplandecer como luminares en este mundo. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Es esto una realidad en tu vida? Porque si no lo es, hay mucho que cambiar.